¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate de jueves, en lo que ya casi vamos autodenominando el Club de los Jueves. Hoy nos falta Enrique, que estaba ahí peleando, ya lo contará él, por traer cosas buenas a Granada. Si no las pelea él, va a estar complicado. Pero bueno, hoy tenemos encima de la mesa temas que además están de mucha actualidad, como ese debate de la derogación que ha habido este mismo día con la prisión permanente revisable, o con temas como las pensiones, que habrán visto que ya se moviliza, hay movilizaciones en la calle. Y también el Ayuntamiento de la capital, que ya por si tuviera pocos problemas, cada vez paga más tarde. Cada candidato que se presente, no sé qué valor tienen para presentarse a ser alcalde de la capital, como está la capital, que lo mejor es huir ahora mismo del Ayuntamiento y dejarlo muy atrás. Vamos a presentar al Club de los Jueves y vamos con todos los temas. Vamos a empezar por esa prisión permanente revisable. Juanfran Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué titular le ponemos a todo lo que está ocurriendo con la prisión? Bueno, yo creo que, en fin, yo tengo mi opinión formada sobre eso y creo que independientemente de lo que piensen unos y otros, ahí hay también un tema de sensibilidad y de conciencia que hay que tratar. Por un lado, el fondo de la cuestión, que es un fondo que Agustín sabe mucho más que yo de eso, del fondo constitucional, de que nuestra Constitución prevé algo en la que todo el mundo creía, que era la reinserción social, y que las penas son para rehabilitar. La situación, creo yo, que vivimos ahora con que todo el mundo tiene a flor de piel la sensibilidad con este tema y aquello de legislar en caliente, que en caliente no se tomen las decisiones y tal, que está obstaculizando el que parece que los malos son los que no quieren la prisión permanente revisable. Y por otro lado también yo creo que es importante, por lo menos para mí lo es, plantearme algo que sucede con una serie de individuos, por ejemplo, con el tema de la aparición o no de los cadáveres de los asesinatos, que eso a mí personalmente sí me provoca un problema de conciencia, porque hay mucha gente que no deja que las familias descansen o por lo menos estén tranquilos con sus familiares enterrados. Lo digo aquí porque pasa en otros aspectos también de la vida civil, ¿no? Pero en este también yo conozco muchos familiares de personas desaparecidas, porque como sabes pertenezco a la Fundación Europea de Personas Desaparecidas, de Paco Lobatón, soy patrono de esa fundación, y conozco a muchas familias que viven un auténtico calvario con el tema de las desapariciones, porque saben los que asesinan que si no se encuentra el cadáver, pues no se encuentra el delito o el cuerpo del delito, con lo cual pues lo ocultan, y eso dificulta mucho. No sé si el Código Penal o como fuera, eso se tendría que intentar de por lo menos revisar. Ahora, lo de permisión, lo de la cadena perpetua, digamos, soslayado, encubierta, yo la verdad que tengo mis dudas primero sobre si este es el momento, porque además está funcionando, ya está funcionando, de hecho la ley está en vigor, eso está ya, poco ha cambiado la situación social que vivimos en España, ¿no? La realidad es que por más penas que hay no se cometen menos delitos, eso lo dice la historia, ¿no? Vamos, Agustín Ruiz Robledo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que todas las dudas que ha tenido Juanfran se van a acabar ya aquí. Bueno, yo prefiero mantener el formato de presentarnos y luego hablar, así que muy buena noches. Vale. Me encanta. Cada día soy más sustituible. Juan Piniño, buenas noches. Buenas noches. Pero no por las máquinas. No, bueno, ¿qué opinas de la prisión? ¿Te cede titulares. Te cede tu turno y el de Agustín? Que no. Pero yo hablo en titulares. Titulares. Bueno, creo que a ver, esto de las redes sociales es tremendo, sí. O sea, la cantidad de opinadores que hay en torno a todos los temas, la cantidad de expertos que de pronto florecen en torno a todos los temas, y por ceñirme a un meme que me enviaron el otro día, ¿no?, que ponía el simbolito de Facebook, y iba entrando las personas y salían todos con la toga de juez, ¿no? La cantidad de jueces que hay, especialmente en estos días en que efectivamente, sí, bueno, por el candor de los hechos, uno puede tender más a tener una visión, pues no sé si sesgada, pero desde luego en conjunto de lo que
este caso, en materia de justicia, creo que debemos estar bastante más serenos. Pero esto de los opinadores hay que tenerlo en cuenta porque, oye, inciden mucho y hacen a veces incluso daño. Yo no soy para nada fan de la prisión permanente revisable, ni de la ley Mordaza, ni de las leyes que aprobó el gobierno, pero decir, creo que hay primero que dejar que se pronuncie el Constitucional. No se ha pronunciado todavía, ¿no? Primero hay que dejar que se pronuncie el Constitucional y después, en base a eso, bueno, ya vamos articulando un debate. Pero creo que tendemos mucho al hilo de terribles acontecimientos como el de este niño en Almería, sí, a querer ejercer todos los jueces. Profesor. Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a opinar, ¿no? Y nosotros aquí opinamos de un tema que en este yo a lo mejor pues estoy un poco más preparado, pero luego me preguntas por las pensiones y por el ayuntamiento, yo también voy a dar mi opinión, ¿no? Aunque en ese punto no sea especialista. Lo digo porque también hay gente que dice, hombre, en los debates, en las tertulias habláis de todo, soy todólogo, ¿no? Yo no quiero ser especialista. Esa es buena. Yo lo que quiero es ser un ciudadano medianamente informado que viene aquí a dar su opinión entre amigos. Y de unos temas sé más y de otros sé menos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva... ¿Qué te ha metido alguien caña o algo? No, en absoluto. No lo dices. No. Me está contestando. Que viene con problemas de conciencia. Está mandando mensajes teledirigidos. No, lo digo, no, en absoluto. No he encristado nada. Lo digo como una reflexión que a veces se oye a alguien decir, bueno, con desprecio, ¿no? Sobre todo de ciertos especialistas que hablan de los que están. No saben. Es que no tienen que saber. Sí, claro. es que una tertulia de cuatro o cinco amigos y oye, y un ingeniero está en esa tertulia y le preguntan por la presa de Berna y sabrá los metros cúbicos que tira por segundo y luego pasan a hablar de flamenco y ya sabe menos. Entonces yo creo que simplemente eso es lo que quería decir al hilo de lo que ha dicho Juan, ¿no? De cuántos jueces hay por ahí, de cuántos opinadores hay. Pues la gente está en su derecho, ¿no? Lo mismo que está en los bares. Claro, pues sin creer especialistas. Otra cosa es lo que va lo del Facebook. Otra cosa es que cuando uno hable desde la conciencia de no. Aquí hay especialistas, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos. Yo de este tema sé algo, por aquello de que soy profesor de Derecho Constitucional. Entonces, el primer problema que se plantea aquí es un problema estrictamente jurídico. La prisión permanente revisable, que la tenemos desde el 2015, ¿es constitucional o no? Ese es un problema. ¿Vale? Creo que lo ha afrontado Juan. Sí. Y otro problema es, con independencia, aunque sea constitucional, debe de existir en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto podemos separarlo conceptualmente, son dos problemas distintos. En la práctica, yo estoy viendo que nadie los separa, que todo el mundo los mezcla. Ayer mismo vino un manifiesto de 100 profesores de Derecho Penal, donde primero dicen que es inconstitucional y después dicen que es muy mala ley, ¿no? O sea, que tienen... Con lo cual a uno le queda la duda de Granada, ¿no? No, de toda España. Yo he visto algunos de Granada. Sí, claro, firmantes de Granada y de Madrid, de toda España. En general, la mayoría de los profesores de Derecho Penal consideran que es inconstitucional y además que no es bueno que no es una buena política legislativa, ¿no? Bueno, pues es una opinión, ¿no? Ya digo, como les coincide las dos, no sé cuál han puesto primero. A mi juicio, yo dudo mucho de que sea inconstitucional. Sí, los argumentos para decir que viola la Constitución lo ha avanzado muy bien Juanfran, ¿no? Es decir, el artículo 25 de la Constitución habla de la reinserción social y el artículo 15 prohíbe las penas inhumanas y degradantes. Entonces, con esos dos conceptos así, indeterminados, se dice que la prisión permanente revisable no cabe en la Constitución. Bueno, pues es una teoría. A mí me parece que como nuestros derechos fundamentales deben de interpretarse de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el tribunal que interpreta ese convenio, el Tribunal de Estrasburgo, ha dicho que la prisión permanente revisable en el Reino Unido, en Francia y en Alemania es compatible con el convenio, me parece que el Tribunal Constitucional va a decir que es compatible con la Constitución. Me parece. Si además miramos la composición del tribunal y miramos que el tribunal ya ha dicho que la única finalidad de la pena no es la reinserción,
yo creo que por mayoría, no digo por unanimidad, porque hay 12 magistrados, nos juntamos, muchas veces nos juntamos mi mujer y yo, que somos 2 juristas y tenemos 3 opiniones, ¿no? Pues imaginaros cuando nos juntamos 12, ¿no? O se juntan 12. Ya 2 tertulianos no es bueno, juntáis, cuando juntáis tú y tu mujer. de paso. Entonces, desde mi punto de vista constitucional, sinceramente, no creo que sea inconstitucional. Y me parece que el problema debe centrarse en la segunda parte. ¿Debe la ley penal española, nuestro Código Penal, establecer la prisión permanente revisable? La prisión permanente se suprimió en 1929, pero tenemos la pena de muerte. Entonces, en el momento en que desaparece la pena de muerte, la única pena española, la más española más grande, eran los 30 años. Los 30 años que luego sabéis cómo se contabilizaba, cómo la gente raramente en España se estaba más de 20 años en la cárcel. 20 es el tope. No, 30. Ahora, si somos exactos, ahora es 40. Pero ahora es 40. Real. Pero real me parece que un preso que batió el récord creo que estuvo 28 años. Que fue Montenegro, ¿no? Sí, este señor de Granada, ¿no? Ese creo que había batido el récord. Y no fue por delito de sangre. No, fue por acumulación. Acumulación. Sí. Ya lo que no quería era salir el hombre. Entonces, creo que no, pero lo que quiero decir que el debate creo que no debe centrarse en la Constitución. Mira que a mí me gusta la Constitución, ¿no? Yo creo que el debate debe plantearse en términos de política, ¿no? Claro. Eso debe haber o no debe haber. Y lo de la política es también porque, como decía Juan por ahora, que está latente casos como el del pequeño pescadito, el de Gabriel, ahora parece que los que dicen que quieren derogarla se meten en problemas, porque ya le están diciendo, y hablo de las sensaciones que también se ha visto mucho en las redes sociales, de decirle al PSOE, que está a favor de derogarla, de que en su conciencia estarán casos como, y eso lo ha dicho Juan José Cortés, casos como el de Gabriel, el de tal. Se juega ahí un poco también con... Bueno, y el papel de ciudadanos de cambiar de... Sí, pero yo en esto de verdad, como lo vivo cerca por el tema de las personas desaparecidas y tal, yo sería en esto muy, muy, muy prudente. Es decir, el respeto a las víctimas tiene que estar por encima de todo lo demás. Y los partidos políticos, todos, empezando por los que aprovechan esto para hacer una oportunidad. Correcto. Y siguiendo por otros que tampoco están a la altura. Hemos visto un debate en las Cortes hoy que han estado a gritos unos y otros, y desde luego es para echarse a llorar, porque no cabe otra cosa. Lo primero es respetar a las víctimas, que son las víctimas del delito, y además las víctimas colaterales del delito, como son los padres en este caso, que son los que están llevando la llama del problema. Entonces este tema hay que tratarlo con mucha sensibilidad, con muchísima sensibilidad, y los partidos tienen que hacer un debate profundo y de altura, porque es un tema ético también para el político que tiene que votar. No solo es un tema legal de si está en la Constitución o no lo está, yo creo que tiene que ver también con la ética profunda de cada uno, respetando los casos y las situaciones que cada uno tiene, independientemente de que yo no piense como el padre de Marta del Castillo, que yo no piense como el padre de Mariluz, o no piense como otros padres que ideológicamente pueden estar posicionados en una situación. Pero aparte de eso, tiene que haber un profundo respeto y hablar de este tema con mucha profundidad, que esto va mucho más allá de las posiciones políticas, va mucho más allá de todo esto. Y en esta situación en la que está muy sobrepasada la sociedad española por el caso del pequeño Gabriel de Almería, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo todavía mucho mayor. La madre de Gabriel, que a mí desde luego me tiene absolutamente impresionado. Se ha convertido en líder. Pero no, se ha convertido en líder aplicando algo que en este país estamos muy poco acostumbrados, que es el sentido común, y dándole la vuelta a las cosas y pasar del odio a convertir en energía positiva dentro de lo que la mujer puede convertir la situación en energía positiva. O sea, yo ayer la vi en directo en el programa de Paco Lobatón en la 1, en Desaparecidos, y a mí me dejó impresionado cómo la mujer, con una frase, dijo, aparte de las cosas que ha dicho ya,
dijo que cómo podían haber tratado los medios de comunicación el problema de su hijo así, que es que tenían ya las pruebas desde el primer día. Sí. De hecho, la Guardia Civil ha dicho que los medios estuvieron a punto de estropearlo. Claro, entonces estos debates, yo creo que tenemos una sociedad un poco enferma por los debates oportunistas que utilizamos sin respeto, que yo creo que es muy importante el respeto a la familia. Juan. Sí, bueno, no, el papel de los medios de comunicación es que es evidente, es decir, con la nube que hay ahora tan grande de periodistas de tan distintos medios, van a ver quién saca antes la exclusiva. Incluso yo escuchaba a la madre hoy señalar a un periodista que se ha erigido como amigo de la familia, es decir, que ella ni siquiera lo conocía, ¿no? Este señor estaba además en directo a mediodía hablando, que sí, que en fin, un periodista de La Vanguardia. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, los medios han caldeado muchísimo y caldean muchísimo los ánimos, porque a esos mensajes verdaderamente tiernos, cargados de ternura de esa mujer que ha perdido a su hijo, también del padre, ¿no? Pero especialmente es ella la que está trascendiendo, ¿no? Sus palabras, por decir, olvidaros de la bruja, ¿no? Cuando hablaba, mi niño se ha ido, pero la bruja también se ha ido, olvidaros de ella, no habléis más de ella y no convirtáis esto en un linchamiento. Pues vemos que a pesar de eso, existe una parte de la sociedad, los que estuvieron allí con esa intentando agredirla, es decir, ese primitivismo que nos sale ante hechos son verdaderamente graves como este. Yo creo que ese primitivismo también se refleja pues a la hora efectivamente de querer aplicar penas máximas. Y lo que yo pregunto como ciudadano, que no soy experto, como opinador, de esa nube antes que hablábamos de opinadores, es si verdaderamente eso sirve. Porque aquí estamos hablando ahora de casos de asesinato, que son los que tenemos más presentes, como el caso de Diana Kerr, como es el caso de Gabriel y los otros casos, ¿no? Están los padres de Marilú, que siguen ahí, me parece muy bien que sigan ellos en esa lucha, pero no nos tenemos que olvidarnos que lo que ha encendido también mucho tiempo han sido los reincidentes, es decir, los violadores especialmente, es decir, cuando han soltado a determinados y han reincidido a determinados, algunos de ellos no me vienen a la mente ningún nombre, pero violadores muy conocidos que los han soltado después de muchísimos años en la cárcel y han reincidido. Yo creo que eso sí es una cuestión a planteárnosla por todos, incluso por los que no estamos con la prisión permanente revisable, pero a planteárnosla en el sentido de que efectivamente quién analiza, psicólogos, psiquiatras, quién son los que dicen, es decir, una vez que se cumple una condena. Sí, voy a poner dos casos porque creo que es bueno que la opinión pública conozca estas cosas, porque a veces debatimos las cosas así por lo que leemos, por lo que vemos y tal. Y luego detrás de cada cosa, detrás de cada caso, hay una situación. Por ejemplo, el otro día, la madre de la niña, una adolescente que en Barcelona, visteis que tuvo una discusión con los Mossos de Escuadra porque no habían hecho lo suficiente por su hija, según ella y tal, contó en directo, estaba yo en esa reunión, y contó que su hija con 17 años salió una noche a una discoteca con unos amigos y ya no volvió a su casa. Y la secretaria del juzgado, lo digo porque aquí hay muchas cosas que fallan en el camino, le dijo, por ejemplo, hablando de la sensibilidad, ¿no? Le dijo la secretaria del juzgado, usted lo que tiene que tener, no siga buscando a su hija. Si lo que tiene usted que tener claro es que su hija estaba una hora en un sitio determinado, estaba en ese sitio con las personas inadecuadas. Lo cogió quien fuera y la violó. Y después de violarla la tiró a un contenedor y después del contenedor la han tirado a un basurero. Dice usted, su hija está en un basurero, no la va a encontrar jamás. Esto, una funcionaria de la justicia, ¿vale? ¿Así están los funcionarios? Con esa sensibilidad. No acabo de entender si eso es a favor o en contra de... Bueno, a favor o en contra de la sensibilidad, duro, que es general. La insensibilidad es general, que vemos los temas sin pensar en lo que pensarán esos padres. Y luego, el segundo caso, muy rápido, porque tiene que ver con el endurecimiento de las penas. Hay en países, no sé si es en Alemania o en Estados Unidos, que para los violadores está aprobada la castración química, ¿vale? La castración química es una forma que los violadores, como son reincidentes, pues tal. Bueno, pues ha habido violadores que con la castración química han cogido un bate de béisbol y han hecho casi lo mismo
con el bate de béisbol que lo hicieron en las anteriores ocasiones, ¿no? Y no quiero dar más Me detalles. estás dando mal rollo, Juanfran. No, Clásico. pero quiero decir que estas cosas suceden. Sí. Que lo Sí, sí, sí. sepamos. Sí, sí, sí. Por lo cual hay que tratar este tema con un debate de altura y con un nivel que parece que en nuestro país estamos muy alejados de eso. Bueno, yo creo que aquí en esta mesa tenemos el nivel que tenemos. Tampoco tenemos que flagelarnos sobre si es alto o poco. Mira, ha salido antes que hoy ha habido un debate en el Congreso. El debate no ha sido exactamente sobre suprimir la prisión permanente. El debate ha sido un debate sobre lo siguiente. El PNV hizo una proposición de ley para suprimir la prisión permanente revisable, que la votó a favor el PSOE y Podemos, y por tanto se está tramitando. Lo que se ha hecho es que después de haberse tomado en consideración se abre un periodo de enmiendas, y el PP y Ciudadanos, a mi juicio en lo que se llama fraude de ley, han hecho una enmienda a la totalidad para pedir que se amplíen los casos de prisión permanente revisable. Es decir, están haciendo una enmienda para cambiar completamente el sentido de la proposición que había aprobado el PNV. Bueno, lo ha aprobado la mesa. Yo creo que no debería de haberlo aprobado porque le está cambiando. Oye, si usted quiere ampliar la prisión permanente revisable, haga su propia proposición de ley, no haga una enmienda a la totalidad a la del PNV. Pero bueno, en cualquier caso, Pero esto eso ya suena lo que ha salido... muy a clave electoral y todo. Bueno, efectivamente, claro. Lo que ha salido es que se va a seguir tramitando la despenalización, la supresión de la prisión permanente revisable, ¿no? Aunque el PSOE parecía que quería esperar a la decisión del Tribunal No, eso es Constitucional, Ciudadanos. ¿no? Eso ha sido Ciudadanos. No, PSOE, perdona. No, Ciudadanos. Bueno, entonces yo me habré equivocado. Yo Estás ayer equivocado. o antes de ayer oí con estos oídos, que se tienen que comer la tierra, a Margarita Robles decir había un consenso entre todos los partidos para no tramitar la proposición de ley hasta que hubiera sentencia del Tribunal Constitucional. Eso lo dijo Pues Margarita Robles se ha copiado el PSOE en la Ciudadanos. cadena. Pero en ha la sido cadena Ciudadanos, SER, pero en ha la sido cadena Ciudadanos SER. el que ha defendido el Pero es que esperón. Ciudadanos no está esperando nada, es que Ciudadanos ha puesto una enmienda para ampliar los casos en los que Pero se han cambiado- castigue con esa pena. han cambiado su Entonces, posición. Ciudadanos Pero ha ese es cambiado otro la jugado a dos postura. bandas, ¿no? Pero Entonces, ese es otro tema, Ciudadanos- Pero vamos, más allá de la técnica jurídica y de lo que se haga en el Congreso, si la mesa la acepta o no la acepta, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo insisto, creo que esto lo que demuestra es el oportunismo, mirando a las encuestas que todos los partidos están utilizando. Entonces, hace falta muchas horas de dedicación, de gente que se dedica a esto y que conozca esto en profundidad. Pero descarado ha sido, Juanfran, descarado ha sido el Ciudadano. No, sí o no, es decir, ellos mantienen una postura y ahora de pronto, en mitad de favor. Sí, ha sido un cambio, Claro. un cambio así como de pronto ha visto el debate social, han visto que las encuestas están arriba y han dicho, pues ahora me pego el cambiazo, ¿no? Yo creo de todas formas que estos debates tienen que ser más sosegados, ¿eh? En caliente estos debates son muy complicados y además lo que hacen es aprovecharse de esa situación precisamente los más oportunistas o los que están más desesperados, ¿no? Bueno, el debate de hoy ha sido una lección de demagogia absoluta. No sé si lo habéis visto, lo habéis seguido. He visto el resumen. Bueno, impresionante, es decir, lo que se decían unos a otros antes de hablar, mirar la cara de esos padres. Claro. El nivel, a dónde llegan con el nivel político, y estamos hablando de gente que son profesores de algunos incluso colegas tuyos, de los que estaban ahí en el estrado. Es decir, para mí eso ha sido lamentable, y es lamentable lo que estamos escuchando estos días. Perdona si te corto lo que estaba diciendo. Agustín, No. ¿añadimos algo más para terminar? No, yo quería decir que hay algunas frases que siempre me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, legislar en caliente. Sí. ¿Vale? Siempre alguien que está en contra de una cosa dice legislar en caliente. No legislemos en caliente. Pues si aquí no hay que legislar nada, si aquí está la ley.
Aquí los que quieren legislar en caliente son los que quieren derogar la ley. Y tampoco podemos decir que quieran legislar en caliente, porque el PNV empezó su proposición de ley antes de que pasara esto. Pero nunca he oído decir a los que dicen que se quiere legislar en caliente, nunca he oído decir, oiga, las reivindicaciones feministas no las vamos a atender ahora, porque eso es legislar en caliente. Hombre, pero hay una diferencia, yo creo que con estos casos abismal. Legislar en caliente puede ser hablar de las pensiones, ahora que está efectivamente, las manifestaciones, y no se dice. Pero este tema es otro tema completamente distinto. No, es exactamente igual. No, hombre, legislar en caliente... Este es un tema donde está la vida humana en juego, donde están los asesinatos en juego, donde acabamos de tener un caso en Almería. No puede ser igual que hablar de las pensiones, que hablar de datos económicos, de un modelo social, etcétera, etcétera. Yo no estoy radicalmente en contra de que esto sea igual que el tema de la pensión, o igual que el 8 de marzo. Estás tan radical como que es la segunda vez que no me dejas hablar. Déjame hablar, Juan. Disculpa, hombre, disculpa. Habla lo que quieras. Ese mensaje ha ido hacia el presentador y me está hundiendo. Disculpa. Sí, me gustaría tu sitio. No, vamos a ver. No me hagas demagogia, Juanfra. Ya sé que yo estoy diciendo que, fijaros que cuando se dice legislar en caliente, en cualquier tema, es para no legislar. Punto, lo que estoy diciendo. Ya sé que no es lo mismo la vida humana que las pensiones. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que no se usa la expresión legislar en caliente cuando alguien quiere cambiar algo, que es lo contrario. El gobierno debe ser sensible a las reivindicaciones sociales. Y digo que la misma gente, por poner Podemos, la misma gente que dice no legislemos en caliente, es la gente que dice atienda usted a la reivindicación feminista, la misma. Y eso a mí me parece una contradicción. Porque si el argumento no sirve para cambiar la ley penal, tampoco debe servir para cambiar la ley de la seguridad social, digo yo. Es lo que yo entiendo como un argumento demagógico. ¿Vale? Por parte del que lo usa, no de Juan Francisco ni de nada. Sería un buen artículo de Lázaro Carreter. Y luego, en cuanto a esos datos que la prisión permanente revisable no sirve, yo no sé de dónde salen esos datos que no sirven. A ver si ahora nos hemos convertido. Había en los años 90... ¿Tú estás a favor de No, yo no estoy a favor ni en contra. Yo te digo que no es inconstitucional. Yo ahora te doy mi opinión si quieres. Pero lo que estoy quitando es argumentos que no me sirven. Es decir, no me sirve lo de legislar en caliente porque no se está legislando nada. Si la ley ya está. Primer argumento falso. Segundo argumento falso con legislar en caliente. Oye, úsalo también cuando el que quiera legislar eres tú. ¿Vale? Y tercer argumento, el que no sirve, habrá que demostrarlo con cifras, me parece a mí. Iba a decir que hay una escuela holandesa de los años 90 que estaba en contra de la cárcel. Esta gente sí era muy congruente, decía, la cárcel solo sirve para perfeccionar a los criminales, que nadie vaya a la cárcel. Bueno... Eso es legislar en caliente. Esa era una teoría. Era una teoría. No seas demagogo. Eso es una teoría que tiene toda la congruencia del mundo. Oiga, si yo pongo pena y la gente lo incumple, pues no pongo ninguna pena. Ahora, decir que no hay prisión permanente porque no sirve, yo creo que eso no es un argumento, porque entonces ninguna pena sirve. Y la prueba es que tenemos 70.000 personas en la cárcel, ¿no? ¿Me permites? Sí, era por no cortarlo, hombre, que luego me regaña. Bueno, es desagradable que uno intente expresar algo y lo corte. No, hombre, sí, es desagradable, ¿no? Si lo que estamos es debatiendo y poniendo puntos de vista diferentes, no haciendo un debate serial, ¿no? Que por eso, disculpa si no te he dejado, pero vamos, lo que yo quería sobre todo era decir varias cosas que espero que no sea un debate demagógico. Uno, claro que tenemos datos, si los datos son recientes, en caliente, si me apura, que los datos que son, que está en vigor la prisión permanente revisable y que se siguen produciendo los mismos asesinatos que se producían antes de que entrara la prisión permanente revisable, es decir, que no ha servido de nada la puesta en marcha de la ley, simplemente. Estos son datos, esto no es... Eso no son datos, porque ¿no? Si el ministro no ha mentido... En el 16 y en el 17 se han cometido menos asesinatos que antes.
Pero hombre, ¿tú crees de verdad que eso es para mirar? No lo creo. Digo que si pones datos, ponlo. Bueno, hay menos asesinatos en el año 17 y en el año 16. Pero, hombre, está más que ¿Tiene demostrado, algo que ver no por la prisión juristas. permanente? Está muy demostrado, y no por juristas, el que cuando alguien comete un asesinato, como la chica esta que ha cometido, la asesina esta de Gabriel, no piensa en si va a tener prisión permanente revisable o no. Es decir, que pensar que las penas, y eso muchos juristas incluso han opinado sobre eso, y sobre todo compañeros míos de profesión, si las penas no consiguen reducir la comisión de delitos, que esto está más que demostrado, ¿vale? En las sociedades occidentales, por lo menos, donde hay ciertas garantías con lo que se hace, ¿vale? Y en una sociedad libre. ¿Qué significa eso? Pues que creo yo que no lo tenemos que mirar, que la acción punitiva de la pena, el aumento de la acción punitiva de la pena no es la única solución. A mi juicio, ¿dónde está quizá la solución? Vamos a lo de siempre, a la educación, vamos a lo de siempre, a la reinserción. ¿Por qué no hay un plan de reinserción? Porque los presos entran en la cárcel, no sé, lo has dicho tú antes, los presos entran en la cárcel, que por cierto quiero saber lo que piensas, que no te has pronunciado. Es que mira, yo tengo pero espera complejo, que acabe, ahora te interrumpo perdona ya a que ti. acabe. Tengo complejo de Pero leñador. ¿puedo acabar? No, déjame que te De interrumpa. leñador. Tengo complejo de leñador. Primero quiero limpiar el bosque. No me dejas acabar. Y ahora acaba. No, una interrupción, no es lo mismo una interrupción de una frase que una interrupción de 3 minutos. Dale, que vamos a ir terminando. No, decía simplemente que creo que, en fin, no recuerdo cuál era el argumento, pero lo que quería decir es que, en resumen, que una prisión permanente revisable, tal y como se ha planteado en España, y sin plan de reinserción para los presos, ya me he acordado, que cuando entran en la cárcel normalmente salen siendo más delincuentes que cuando entraron. Eso sí que no lo tenemos que pensar. Hay una letra del flamenco demoledora acerca de eso. Aquí el que es bueno se hace malo y el que es malo se hace peor. Dice. Efectivamente. Que haber una letra. Por eso yo solo quiero decir, Agustín, por poner el ejemplo de la banda terrorista ETA, se acabó con la banda sin la prisión permanente revisable. Es decir, que lo que hay es que detectar las fallas que haya en el sistema penitenciario y creo que es una cuestión, bueno, pues no sé si burocrática. Vamos a ver. Es que si mezclamos temas, claro, decimos, estoy en contra de la prisión permanente revisable porque no hay plan de reinserción. Empezamos a mezclar temas. Yo digo que llegamos a un punto en el que yo me hago de la escuela, holandesa. Me hago de la escuela holandesa. Lo he dicho. La escuela holandesa de derecho penal, que ya no darle existe, mantequilla en su momento, a todo el mundo. era nadie a la cárcel. ¿Por qué? Porque siempre se cometen delitos, pues la cárcel no sirve, no hay ninguna cárcel. Eso es lo que quería decir. En cuanto... Sí, ya breve, Agustín, que vamos a cambiar de tema. Terminamos claramente. Pues cambiamos. No, termina. Dale, ¿qué querías decir? Lo que... Es que Juanfra va a insistir en que se está a favor o no de la... Sí, pues yo te lo digo. No, yo ya no se lo digo. Sí, yo estoy en contra de la prisión permanente revisable. Creo que lo que no debemos hacer es meter muchos argumentos, es decir, que no son falsos. Por ejemplo, a ETA... Los grandes logros que se hicieron contra ETA fueron logros policiales. Pero también se hicieron logros legales. La ley que prohibió a Herri Batasuna fue muy fundamental para aislar al terrorismo de su base política. Y os recuerdo que en los años 90 se cambió la pena de 30 años, aumentó a 40. Entonces, ¿que eso no ha servido contra ETA? Pues bueno, ahí queda si ha servido o no ha servido. O sea, siempre tenemos la duda de cuántos delitos no se han cometido porque se ha mirado el Código Penal. Pues hay quien dice, ninguno, la gente comete delitos con independencia. Y hay otros que dicen, oye, pues a lo mejor alguno se lo ha pensado, ¿no? 3 minutos y volvemos en Granada Debate ya con una segunda parte ya de edición de bolsillo. Hablaremos de pensiones y de ayuntamientos y demás. 3 minutos. Venga, seguimos en Granada Debate. Pensiones. Se habla mucho de esa famosa carta del 025 que ha llegado de Fátima Báñez. De hecho,
propios representantes del Partido Popular, incluso aquí en Granada, han dicho que públicamente que ha sido un error. Con todo lo de las pensiones, ¿qué os parece, Juan? Bueno, a mí me parece, como dijo una vez... Que a ti y a mí nos queda más para llegar. A mí me dijo, como dijo una vez el sabio de Tarifa cuando le preguntó el loco de la colina, ¿qué te parecen las pensiones? Dijo, a mí me gustan más los hoteles de 3 estrellas para arriba, de 3 estrellas para arriba. Y yo creo que es muy gráfico, es decir, estamos hablando de situaciones, claro, aquí volvemos a lo mismo, yo no soy un experto, pero es mi opinión, porque la gente con la que yo vivo y convivo, la gente de mi entorno, es decir, gente que se ha dejado toda la vida trabajando, su salud trabajando, han llegado a la vejez y después de haber cotizado según sus propias posibilidades, pues se han encontrado con unas pensiones mínimas que prácticamente les permiten apenas subsistir, ¿no? Y para eso los que han llegado no han llegado todavía arrastrando algunas hipotecas, como hay tantísimos casos, y especialmente después de los años tan devastadores de crisis que hemos vivido. Creo que lo de las pensiones, yo estoy profundamente orgulloso de la lucha que están emprendiendo los pensionistas. Creo que, sinceramente, que es necesaria. Creo que tienen que seguir dando caña. Es decir, creo que, bueno, pues que se ha llegado a una situación en que la vida sube, el nivel, los precios suben y las pensiones, pues, se quedan muy por debajo. Es decir, la gente está pidiendo poder adquisitivo y eso hay que... Yo me refiero a la gente, bueno, a la gente de la clase trabajadora, sí. La gente obrera, ¿no? Y yo, pues en ese sentido, estaré siempre con ellos. Yo, una persona que creo que no voy a cobrar nunca pensión, a no ser que me haga un plan de pensiones privado. No me asuste, que tú y yo vamos por la misma. Que no me lo haré. Ya me ha dado la noche. Agustín o Juanfran. Venga, Agustín. Una cosa es el problema de las pensiones, que son insuficientes, y otra cosa es la solución. ¿Vale? Y aquí me parece que las estamos mezclando muchas veces, ¿no? Estamos diciendo, esta señora que cobra 670 euros y otro que cobra 800, tal. ¿Cuál es? Ese es un gran problema, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Bueno, hasta ahora, esa idea de que uno ha pagado para su pensión no es correcta desde el punto de vista técnico. Sí, la gente que está pagando ahora no está pagando para su pensión, está pagando de los que están jubilados ahora. Y como ahora mismo hay, en términos redondos, 9 millones de jubilados y nunca se han pagado tantas pensiones. Entonces tenemos un problema de tipo económico del Estado. Y todos los partidos que han estado en el gobierno, la solución que le han dado es la misma. ¿Cómo hacemos para que las pensiones de los jubilados sean cada vez menores? Y la parte que no están mandando del mensaje es: hace falta complementar esta pensión pública con una pensión privada. Háganse un plan de pensiones. Por ahí va la solución que pretendía el PSOE cuando estaba en el gobierno con la oposición del PP. Ahora es la solución del PP con la oposición del PSOE. Sin embargo, Podemos estar en otra línea, ¿no? Podemos está en la línea de aumentar las pensiones públicas incrementando los impuestos. Pues bueno, aquí ya cada uno creo que es nuestra ideología. Juanfran. A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una a corto plazo y otra a medio y largo plazo, que os afecta a los que creéis que nos afecta este debate. A corto, hombre, a ver, tenemos una sociedad española que tiene ahora mismo el nivel de pensión media, el más bajo de Europa, de los países de su entorno, que somos la cuarta economía del euro, que no se nos olvide. Nos compara Rajoy con Grecia, que no tenemos nada que ver con Grecia, afortunadamente, pero, las circunstancias de que muchos jóvenes estén cobrando 400, 500, 600, 800 euros hace que los cotizantes de ahora, por mucho empleo que haya, es mejor cotizar por 70 euros que no cotizar nada, pero eso no es suficiente para alimentar la caja de las pensiones. Entonces hay un problema a corto plazo, pero claro, ese problema hay que sustituirlo, dadas las circunstancias, primero haciendo que el mercado laboral funcione de otra manera, y eso sí que es responsabilidad del gobierno, con un modelo económico distinto, un modelo económico que no se cargue la I+D, que fomente la innovación, que fomente la competitividad de nuestro país, que ahora mismo
estamos en niveles mínimos de los países de cabeza. Luego también estamos dando los niveles mínimos en el sistema de pensiones. Es un problema serio desde el punto de vista económico, pero un problema que tenemos que contribuir la sociedad, porque es un derecho que hemos decidido dotarnos, un derecho en el que los mayores llevan 5 o 6 años, si no más, perdiendo poder adquisitivo con respecto a la inflación, por supuesto, con respecto a la productividad, porque si se liga la productividad a las pensiones, pues mira qué bien, estupendo, pero que busquen una fórmula que no pierdan poder adquisitivo. Eso a corto plazo, y muy orgulloso de las movilizaciones que está habiendo sin parangón de los abuelos que están luchando, no por ellos solo, sino para que la sociedad española sepa lo que significan las pensiones que a partir del año 84 cambiaron en este país, que no, esto no ha cambiado hace tantos años, ¿eh? En el año 84 se estableció el sistema de la seguridad social y de las pensiones universales, desde el año 84, es decir, hace 2 días, como quien dice, ¿no? Luego, en segundo lugar, a medio plazo tenemos un problema que nadie pone sobre la mesa el problema que tenemos. Y es un problema muy sencillo. Y es que vamos a tener cada vez menos trabajo, porque cada vez va a haber más máquinas que hacen el trabajo, y vamos a tener menos cotizantes. Entonces, que eso es una realidad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo nos lo montamos? Ya los jubilados, esto de que tenemos una edad de jubilación máxima, eso se acabó. Esa idea, dentro de 20 años, vosotros os acordaréis de estas palabras. Es decir, yo voy a seguir cantando toda la vida. Ya, pero llegaréis a los 80 y a lo mejor tenéis que seguir cantando, porque la realidad va a ser muy distinta. Sí, por imperativo, es decir. Claro. Yo he visto en la Wikipedia que la gente es importante tener Wikipedia y tiene 4 años más que yo, Juan Penilla. Sí. Yo soy mayor, ¿eh? Así que cuando llegue me lo cuentas cómo está la Oye, cosa. en este magnífico análisis que ha hecho Juanfran, hay una cosa que no acabo de coincidir con él. Y es que lleva razón cuando dices que las pensiones españolas son bajas comparadas con la pensión francesa, con la pensión alemana. Pensión media. Pensión media, perfecto. Pero hay otra comparación, y es lo que técnicamente se llama la tasa de cobertura. La tasa de cobertura es que una persona está ganando 1.500 euros, se jubila, ¿y cuánto pasa? Bueno, pues la tasa de cobertura en España está entre el 75 y el 80%. Y eso no lo tiene nadie en Europa. Luego, la evolución inevitable será bajarlo, porque tenemos una tasa de cobertura muy alta. Las pensiones públicas, y creo que el 90% de los economistas lo saben, las pensiones públicas, cuando se ponen en marcha, que es después de la Segunda Guerra Mundial, después lo ponen en los años 60, en el momento en que nace no había jubilado, prácticamente. Hubo un momento que por cada jubilado había 60 cotizantes. Y eso ha ido decayendo, hasta el punto en que ahora estamos en 1,2, me parece, 1,2 trabajadores por un jubilado. Entonces, este nivel de pensiones podrá mantenerse un año. Rajoy podrá, a la vista de cómo le van las encuestas, podrá sacarse de la manga 2 o 3 conejos para subir las pensiones en estas elecciones y las siguientes. Pero no podrá más, por la sencilla razón de que cada vez la seguridad social es más deficitaria y no cumple. Habrá que empezar a buscar otra fórmula. La hucha que se acaba. Bueno, la hucha es una cosa que se creó precisamente en tiempos de Aznar para cuando vinieran las vacas flacas, y ya van a venir continuamente. O sea que ya habrá que pensar en hacerlo con impuestos, pero si se pone con impuestos se afecta a la productividad del país, con lo cual nos metemos en un problema técnico que es muy difícil solución. La gente que pensamos en términos liberales decimos, señores, háganse pensiones, háganse planes privados, y la gente que va justa de dinero dice, ¿y de dónde lo saco? Juan. Bueno, efectivamente, lo que ocurre, Agustín dice, efectivamente, si es que los de hoy son los que están pagando, los chavales, los jóvenes que trabajan, los pocos que están trabajando hoy,
parece que ahora son un poco más, están pagando las pensiones a esa gente. Lo que pasa es que esa gente, y tú los escuchas hablar, y ellos eso no lo entienden así. Ellos tienen la sensación de que efectivamente todo lo que han pagado no les está revirtiendo. Ellos tienen esa sensación. Entonces ahí existe por un lado ese choque. Y luego, pues por otro lado, eso ya es una cuestión de número, una cuestión económica, de efectivamente lo de subir las pensiones, pero subir las pensiones para quien más tenga. Perdón, las pensiones, los impuestos, sí, para quien más tenga, es decir, quien más tenga que pague más. ¿De dónde se sacan? Yo he leído muchísimas propuestas de dónde se puede recortar en cuestiones, pues a lo mejor de armamento militar, de los helicópteros Apache que se compraron en su día, de tal. Bueno, se pueden recortar porque al final son muchos números y se puede atender pues a un número son 9 millones de personas las que hay. Supongo que no todos tienen los mismos problemas, ¿no? 9 millones de pensionistas. Pero sí que es cierto que especialmente en las pensiones más bajas se están dando casos de pobreza extrema, que era un artículo que leía el otro día. Es decir, ahí donde yo creo que sí que hay que echar sí que hay que atajarlo de alguna manera, porque son casos muy tristes y muy lamentables. Bueno, es lo que dijo ayer Rajoy, estás coincidiendo. Estoy absolutamente de acuerdo con Rajoy. Este asunto de Rajoy. Pero eso lo ha explicado bien Juan. Se ha sentado un precedente. No, eso es una solución para 2 años. Para 20 años. Pero lo de los impuestos no creo que lo dijera Rajoy, ¿no? Subirle impuestos a quien más tiene. Al revés, él los baja, porque bajando los que les bajan más a los que más tienen. Claro. Bueno, eso lo podríamos discutir porque hay muchas cifras y no acaban de coincidir los economistas, ¿no? Sobre los efectos que tienen los impuestos sobre la productividad y el crecimiento. Ahí se están discutiendo. Sí sabemos que en Francia se ha puesto un impuesto especial para la seguridad social y la productividad francesa en los últimos años es muy inferior a la española. Con lo cual uno siempre le cabe la duda de si esas medidas hasta qué punto son buenas o malas, ¿no? Y ahí vienen los economistas a pelearse, con lo cual yo ahí ya no me meto porque me pierdo, ¿no? Bueno, yo creo que como esto pasa, y no me gustaría caer en eso, como los debates políticos en el que las cifras se ve el vaso lleno, medio vacío, que es mejor, que no es peor. A mí me gusta partir de una realidad del modelo de sociedad que queremos. Y luego sí podemos mantenerla, claro, pero primero, ¿qué modelo de sociedad tenemos y cómo podemos conseguir el mantenerla? El modelo de sociedad que tenemos, hemos decidido tener varios pilares básicos, ¿no? Que son la salud, que sea pública y gratuita a la gente que quiera tener la salud pública y gratuita, que los servicios públicos funcionen, la educación, que sea una educación en valores, positiva, competitiva en el mundo actual. Y lo tercero, un pilar básico es el sistema de pensiones que garantiza que la dignidad de los mayores esté a unos niveles equiparados con lo que otros países de nuestro entorno tienen. En Estados Unidos, por cierto, esto no ocurre. Pero en todo eso es muy importante también no solo la cuantía de la pensión, es muy importante también los servicios que recibe la persona mayor. Mira, mi madre por ejemplo, vive conmigo en mi casa, ha tenido un ictus y tiene una dependencia casi total, ¿vale? Mi madre tiene unos gastos mucho más allá de su pensión, lógicamente, ¿no? Medicamentos, si tiene que pagar medicamentos, pues eso también va contra su pensión. Tiene que tener la casa con una temperatura también que no que no pase frío. Una alimentación, porque no puede comer comida normal, sino que tiene que ser toda batida y tal. Esa es la realidad de muchas personas mayores, no a lo mejor tan extrema, pero es la realidad de muchas personas mayores. Y los servicios que esas personas tienen también forman parte del nivel, es decir, que funcione la ley de dependencia. Si es que no funciona la ley de dependencia, que funcione los servicios de farmacia, que sean gratuitas, los pañales, que puedan tener pañales, que puedan tener, no sé, cosas básicas
básicas que una persona dependiente necesita. No es solo la pensión, son muchas otras cosas, ¿no? Lo dejamos aquí. Gracias a los tres por este rato. El Club de los Jueves. Gracias. Y a partir de la semana que viene, el Club de los Todólogos. A partir de ahora viene el secretario general de UPA Andalucía, que vamos a hablar de muchos temas. Gracias a los tres. Buenas noches. Gracias. Un placer. Volvemos a seguir. Hasta luego.